Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Estamos aquí una vez más con un video más, un mensaje más. Un mensaje importante, pero a la vez necesario. Entonces, prepárate, vamos a adentrarnos en este tema. A lo mejor vamos a tocar algunos puntos para poder introducirte, pero vamos a poner un poquito de atención, sobre todo porque es algo necesario, ¿sí? Por ejemplo, vamos a usar un poquito nuestra imaginación y vamos a imaginar que vamos a un lugar de vacaciones, ¿sí? Y vamos a un lugar donde tenemos que entrar a un hotel que de alguna manera costó bastante dinero. Pues supongamos, tú puedes pensar que fuiste a un lugar como Las Vegas o Cancún, no sé. Y de alguna u otra manera, al llegar a ese hotel, ¿sí? Toda tu persona empieza a hacer un análisis consciente o inconscientemente. Tú empiezas a analizar desde que entras al hotel, ¿sí? Y esto es algo tan fuerte, sobre todo para todos aquellos que se dedican a diseñar los hoteles, a mantenerlos limpios, a mantenerlos decorados, acomodados, en orden. Porque primero, la primera impresión que alguien recibe de un hotel, pues es bastante importante. Sí, porque de ahí se define mucho de la actitud que la persona pueda llegar a tener en relación a todas las otras evaluaciones que va a tener. ¿Por qué? No nada más importa llegar y ver el vestíbulo, ¿sí? Porque en ese momento las personas van a tener que evaluar si ese edificio, ese hotel, pues es de lujo, no es de lujo, es limpio. Y de una manera inconsciente, toda la persona empieza a analizar todo, desde la temperatura. Se siente calor, se siente agradable, el olor, si hay un olor desagradable, si huele rico. Todo, el trato de la gente, cómo te van a recibir, cómo te van a tratar, desde la forma en que tú vas a llegar a un elevador, cómo es el elevador, después cuando llegas a la habitación, cómo es, y ya después de ver lo que de alguna manera se supone que vas a pagar, vas a empezar a evaluar si vale lo que estás pagando, etcétera, etcétera. Y empiezas a evaluar desde que llegas al baño, si está pulcro, las sábanas, la cama, si está tendida perfectamente, qué se siente cuando ya entras al cuarto, si se ve cómodo, si se ve confortable. Y empiezas de una manera consciente o inconsciente, algunas cosas consciente, algunas cosas inconsciente. Hay una continua evaluación y definición. Y lo empiezas de una u otra manera a observar. Y de acuerdo a tu escala de valores vas a evaluar ciertas cosas, ¿sí? Para alguna gente es muy importante, por ejemplo, el clima, cómo está la temperatura. A alguna gente le gusta que esté bastante fresco, a alguna gente no le gusta que esté tan fresco. Para alguna gente es muy importante, por ejemplo, que se siente adentro, que no esté claustrofóbico, etcétera, etcétera. Pero hay una continua evaluación. Pero esta evaluación también, de alguna u otra manera, está influida por lo que las personas están sintiendo dentro, ¿sí? Por ejemplo, si una persona está pasando por problemas, si una persona está muy molesta, enojada por algún otro factor, esto va a afectar la evaluación del hotel, ¿sí? Va a afectar porque la actitud con la que una persona llega, de alguna manera, afecta o influye la forma de valorar, la forma de evaluar y la forma de sentirse. Cuando alguien se siente mal consigo mismo o con una circunstancia que está viviendo, pues ese malestar lo acompaña a donde quiera que va. Sí, lo acompaña a donde quiera que va. Y no nada más lo acompaña a donde quiera que va. Existe mientras esté sentado, mientras esté caminando, mientras esté descansando. Ese malestar está ahí e influye directamente en la evaluación, en la forma hasta de ver las cosas. El lente con que se mira, todo influye. Y entonces, en ese momento, con este ejercicio de imaginación, podemos darnos cuenta cómo es que constantemente estamos, una parte de nosotros, evaluando, ¿sí? Está analizando. Por ejemplo, hay gente que es muy especial con la comida. ¿A qué me refiero? Con que constantemente evalúa y no con cualquier comida puede sentirse a gusto. Habemos personas que
nos podemos sentir muy a gusto con muchas comidas y las disfrutamos mucho, pero hay gente que no. Y cada uno de nosotros somos diferentes. Ahora, ¿y por qué estamos hablando de esto, de la evaluación y la definición de las cosas que estén a nuestro alrededor y las que pueden estar dentro? ¿Qué sucede cuando este análisis se voltea y empieza a analizar el lente? Como esas cámaras de los celulares que las puedes girar y en vez de estar viendo hacia allá, hacia el frente, empiezan a ver hacia ti. ¿Qué pasa si volteamos el lente y empieza un análisis acerca de tu propia persona? Pues aquí de repente es eso que traes dentro puede ayudar o perjudicar terriblemente el análisis. Si tú estás lleno de culpa, si tú estás lleno de frustración, si tú estás lleno de enojo, de alguna manera la forma de verte a ti mismo pues va a afectarse, va de alguna manera a ser influida por todo lo que traes. Pero ahora, ¿qué sucede con esa evaluación? Pues de alguna manera nos afecta o nos ayuda, ¿sí? Y tendríamos que empezar a identificar qué información necesitamos integrar a todas las evaluaciones para que de alguna manera la evaluación general o el resultado sea favorable. ¿Y a qué me refiero? El libro de Proverbios dice, de una manera muy parafraseada, dice: como el hombre cree en su corazón, tal es él. Y esto habla de la forma en que creemos acerca de nosotros mismos, influye en nuestros resultados. Si tú piensas que eres torpe e incapaz, esto va a afectar tu capacidad, tu forma de responder a las cosas. Pero cuando tú sabes que estás bendecido, que Dios te ayuda, eso empieza a ayudar. Hay una información extra que empieza a ayudar a la definición acerca de tus capacidades o de ti mismo. Entonces, una relación con Dios, con alguien que constantemente te está dando información que beneficia a tu persona, a la definición de quién eres, a la definición de lo que está alrededor de ti. Es algo que de alguna manera importante beneficia, transforma nuestras vidas. Cuando constantemente estás recibiendo información positiva, veraz e importante, tu vida empieza a transformarse de una manera sutil pero constante. Pero es como si te dijera, imagínate que tienes un compañero de trabajo o un amigo que constantemente está cerca de ti y que es una persona tan negativa y que constantemente está viendo errores en ti y que nomás te está señalando errores y constantemente tiene una perspectiva de la vida oscura, pesimista, negativa. ¿Tú crees que esto no te va a afectar? Claro, como aquellas personas que llegan a casarse con alguien que es tremendamente negativo, pues de alguna manera eso afecta, no ayuda, afecta, y en vez de sentirse impulsados, se sienten frenados. Bueno, entonces estamos viendo la importancia de una buena definición, y aquí hablaríamos que al definirte estableces algo a lo cual muy conocidamente podemos decir que le pudiéramos llamar la identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es la definición de ti mismo? Y hablando de la información que Dios nos da para formar una identidad correcta, sólida, pero sobre todo que nos ayude. Vamos a ver, por ejemplo, cómo Jesucristo nos define como creyentes. Por ejemplo, cuando Jesús le habla a sus discípulos, en aquel Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13 en adelante, Él empieza a hablar de una manera muy especial y dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y describe el mayor amor. Ni siquiera habla del amor de madre ni de padre. Habla de un amor muy fuerte y dice el mayor. ¿Por qué? Porque existe un amor natural de una madre sobre un hijo, un padre sobre un hijo, y de compromiso. Pero amar a un amigo y tener una respuesta hacia un amigo es un amor tan desinteresado. ¿Por qué? Porque no tienes un compromiso. Bueno, hablamos del correcto amor, ¿verdad? No hay un compromiso, no tiene la responsabilidad como un padre con sus hijos, como una madre con sus hijos.
Y Jesucristo dice, no hay mayor amor que este, uno ponga su vida por sus amigos. Y está hablando de lo que Él prácticamente iba a hacer y que nosotros sabemos que hizo por todos nosotros. Pero sigue hablando, Y dice esto tan fuerte. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho, os las he dado a conocer. Y luego dice algo tremendo. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Imagínate que tú como creyente puedas detenerte y puedas tener una perspectiva de ti mismo, pues limitada, pobre, como le quieras tú llamar. Y de repente te encuentras esto, que Jesucristo te dice, ya no te voy a llamar mi siervo, te voy a llamar mi amigo. Mi amigo. Y luego que te diga todavía, no me elegiste tú a mí, en realidad yo te escogí a ti. Yo te elegí porque sé quién eres y así te amo. Este tipo de información empieza a formar y empieza de alguna manera a agregar ingredientes importantes a la forma de definirnos a nosotros mismos. Y empezar a establecer una identidad con este tipo de información te empieza a dar estabilidad y fuerza y sobre todo ingredientes que van a empezar a transformarnos de una manera sutil, pero progresiva. Ahora, ¿y por qué es tan importante esto? Porque en esta sociedad, en este mundo, vamos a encontrarnos con mucho egoísmo, con muchas ambiciones, con mucha vanidad. Y nos vamos a encontrar que en tu caminar va a haber gente que va a apoyarte, pero va a haber gente que va a quererte detener. Y va a haber gente que de alguna manera no se va a dar el tiempo para hacer una buena evaluación de ti. Y va a tener un prejuicio, va a tener, o a lo mejor por celos, por ambición, por algo, deliberadamente va a juzgarte mal. O simplemente porque no son capaces de ver lo verdaderamente importante en ti. Y entonces, eso va a ser como un golpe, como una bomba a tu definición. Por ejemplo, cuando alguien viene y sabe evaluar algo importante en ti, pues qué bonito. Pero ¿qué sucede cuando alguien no nada más te ve bien? Te juzga mal, o se burla de ti, o dice algunas frases que de alguna manera van y golpean tu seguridad, tu autoestima. Pues en ese momento te puedes tambalear. Y en ese momento muchas personas regresan, dejan de hacer lo que tienen que hacer. Y entonces es lo importante, que es cuando nosotros tenemos que retomar lo que de alguna manera hemos definido como nuestra definición, nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces, va a haber un bombardeo tremendo. Y si así lo dudas, ahorita no vamos a irnos a esa parte de la Biblia, pero hay una parte en la Biblia donde habla que Jesucristo fue llevado al desierto. Y después de muchos días de ayuno, él dijo, ahí dice que tuvo hambre. Y entonces, fíjate, hasta que tuvo hambre, llega Satanás a tentarle. Y yo te digo, busca por ahí esa parte de la Biblia y te vas a dar cuenta de algo, que parte de lo que Satanás hizo fue atacar directamente su definición. Y parte de las tentaciones o de las frases que Satanás le dijo, iba una frasecita que a veces pudiera habernos tocado oírla a nosotros. Y de repente una frase llena de veneno, yo diría así. Imagínate que de repente le dice, si tú eres el Hijo de Dios. Una bomba, un golpe directo hacia su definición. Afortunadamente Jesucristo sabía bien exactamente quién era. Pero alguna vez alguien te ha dicho, si tú crees en Dios, tú deberías, ¿no? O tú, alguna vez te ha tocado oír esto, o si tú eres el que fue escogido para este trabajo, entonces tú deberías,
O si tú dices que eres capaz, estas frases pequeñas son bombas directas hacia a lo que tú debes de pensar de ti mismo. Y es como algo que de alguna manera, a veces intencionalmente, a veces involuntariamente, te puede hacer tambalear. Yo quisiera hablarte de algunos ejemplos de la historia, en donde alguien tuvo que sobreponerse a una definición acerca de sí mismo equivocada, o algo que de alguna manera alguien dijo de ellos y que de alguna manera pudo haber afectado terriblemente sus vidas, pero se levantaron de estas definiciones. Por ejemplo, vámonos al profesor Thomas Edison, ¿sí? A él le dijeron que era demasiado torpe para aprender alguna cosa. Definiciones que desde niño pueden afectarnos. Imagínate que alguien desde que eres niño te dicen, tú eres demasiado torpe, tú no eres inteligente, tú no eres capaz. Y hay maestros así, hay personas así. Pues a él lo bombardearon de esta manera. Y él se hizo famoso, entre otras cosas, por inventar la bombilla, lo que nosotros conocemos como ahora el foco, ¿sí? Aunque antes de encontrar la que realmente funcionaba, tuvo que hacer 1000 bombillas diferentes, con intentos fallidos. ¿Te puedes imaginar después de esta bomba que llegó cuando él era, hace muchos años antes de su vida, que decía, tú eres incapaz, tú no eres bueno para aprender, tú no eres bueno para esto? Y en cada intento de fracaso fue como, yo creo que esa información podía haber a lo mejor regresado a su vida, y él tenía que sobreponerse y volverlo a intentar. 1000 intentos para poder encontrar y lograr inventar el foco o la bombilla. Entonces, te encuentras a alguien que tiene que sobreponerse, como tú y yo tenemos que sobreponernos a cualquier definición que quiera detenernos. Por ejemplo, el famoso coronel Sanders, ¿sí? Perdón por el anuncio. El famoso inventor de la receta secreta. Él hizo su receta, pero no conseguía venderlo, ¿sí? Más de 1000 restaurantes lo rechazaron. Rechazaron la receta secreta, esa receta que después de años hizo tan famosa. Pero uno solo lo aceptó, ¿sí? Más de 1000. ¿Te puedes imaginar visitar 1000 personas que puedan de alguna manera ayudarte para echar adelante pues este negocio que fue Kentucky Fried Chicken? 1000 intentos. ¿Cuántas personas al quinto, al sexto, al séptimo intento hubieran abortado el proyecto? Por eso es tan importante tener una definición acerca de nosotros mismos sólida, que no importa lo que oigan tus oídos, tú puedas de repente detenerte y decir, no importa lo que digan, lo que importa es lo que Dios dice de mí. Por ejemplo, el famoso Charlie Chaplin, ese que se hizo tan famoso en las películas mudas, dice que él fue rechazado porque los críticos decían que su forma de actuar era muy retorcida. Entonces él tuvo mucha gente que lo rechazó, más sin embargo fue perseverante y no permitió que esas definiciones lo detuvieran. Continuó hasta que encontró a alguien que lo pudo proyectar, hasta que se hizo muy famoso. Por ejemplo, Walt Disney, el creador de ese parque, Walt Disney, fue despedido por el director de un periódico porque decía que le faltaba la imaginación y no tenía buenas ideas. ¿Te puedes creer eso? Yo te pregunto, esta definición, es obvio que Walt Disney era una persona llena de imaginación, tenía excelentes ideas, pero a lo mejor eran ideas demasiado revolucionarias para esta persona que lo evaluó. Pero ¿qué tanto atrás de esta evaluación podía haber coraje, podía haber enojo, podía haber envidia? Pues no sabemos. Pero todo esto nos puede pasar a nosotros, si no es que ya nos ha pasado, y es cuando tenemos que detenernos y decir, ¿quién soy? ¿Quién soy para Dios? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? No qué es lo que la gente está diciendo en este momento de mí. Pon mucha atención, amigo. Albert Einstein. Fíjate, Albert Einstein no habló hasta los 4 años y no empezó a leer hasta los 7 años.
Tus profesores lo tachaban de lento y discapacitado psíquico, de retrasado mental, para que me entiendas también. Y lo que pasaba era que Einstein tenía una forma totalmente distinta de pensar. Él ganó el Premio Nobel de la Física. ¿Y cuántas veces tú puedes tener habilidades que la gente no puede entender? Tú puedes estar viviendo problemas que la gente no puede entender y pueden estar haciendo definiciones de ti que lo único que hacen es quererte detener. ¿Y cuántas veces alguien, por coraje, envidia, quiere definirte, no nada más a ti, sino a través de tus jefes, a través de tus líderes, a través de tu propia familia, como alguien incapaz? Pon atención a estas personas que tuvieron que sobreponerse a todo esto. Por ejemplo, a Isaac Newton le asignaron dirigir la granja familiar, pero lo tacharon como un verdadero desastre. Lo mandaron a la Universidad de Cambridge, ahí, y se convirtió en un erudito de la física. Puede ser que para ciertas cosas seamos malos, que no seamos los buenos, los mejores en hacer ciertas cosas de la vida, pero eso no quiere decir que seas malo para todo. Tú puedes ser excelente para ciertas cosas, solo tienes que identificar, pero no permitas que esos problemas de la vida, esos errores o esas áreas donde tú simplemente batallas, definan tu vida. Tú tienes habilidades que tienes que, de alguna u otra manera, sacar adelante. Más actuales, por ejemplo, Oprah Winfrey fue despedida de su trabajo como reportera de televisión porque le dijeron que no tenía las condiciones de estar en pantalla. Pero Winfrey se recuperó para convertirse en la reina de la tele en sus programas. ¿Te puedes imaginar? A lo cual se tuvieron que sobreponer todas estas personas. Y luego nos vamos a personajes bíblicos. Sí, David, el que viene en la Biblia. Desde pequeño fue rechazado. Nunca lo tomaron en cuenta. ¿Sí? Siendo el hijo menor, lo mandaban a pastorear las ovejas, lo que nadie quería hacer. Cuando el profeta va a escoger a alguien para ungirlo, ni siquiera lo toman en cuenta. Su papá ni siquiera lo convoca. Lo dejan allá con las ovejas porque pensaban, y este nunca va a ser tomado en cuenta. Ni siquiera estaba convocado. Mas sin embargo, Dios, aún en medio de todo, provocó que él fuera el ungido. ¿Sí? De alguna manera rechazado por sus hermanos, de alguna manera ni siquiera lo tomaron en cuenta para enfrentar al gigante, más sin embargo él lo hizo. El mismo Saúl decía, no puede ser, el gigante se burló de él. Toda la información que estaba alrededor de él, de alguna manera lo quería detener. Pero había una información mucho más importante y mucho más fuerte, lo que Dios le había mostrado que él era. Y cómo es que Dios le había mostrado que él estaba con él, cuando él tenía que defender a esas ovejas de los leones y de los osos. Importante, ¿no? Otro personaje, José, que de alguna manera era el preferido de su padre. Sus hermanos, por envidia, lo venden como esclavo, prácticamente pensando en que nunca más lo verían. Mas sin embargo, José, aún en medio de tantas circunstancias tan difíciles, en cada lugar en donde él estaba, él tenía que definirse a sí mismo como alguien que iba a hacer lo correcto y que iba a sobresalir en cualquier lugar. Si estaba en la cárcel, ahí va a sobresalir. Si estaba en otro lugar, ahí va a sobresalir. Y ese es el momento en que tenemos que detenernos y observarnos a nosotros mismos. Aún cuando nos definimos por nuestros errores, como Pedro, que después de negar a Jesús, volvió atrás. ¿Te puedes imaginar la culpa, la frustración, el dolor que llegó a sentir cuando se dio cuenta que exactamente hizo el error que Jesucristo le había anunciado? ¿Te puedes imaginar su identidad después de todo esto? Estaba bastante golpeada. Mas sin embargo, después Jesucristo va con él y lo restaura y lo levanta. Y después, con la llegada del Espíritu Santo, te encuentras un personaje o una persona fortalecida, levantada, restaurada y sobre todo con la convicción de saber que Dios estaba con él y que Dios respaldaba todo lo que tenía que hacer.
Hoy, amigo, respira hondo. Yo creo que todos hemos sido golpeados. Algunos podrán decir, yo desde niño tenía que enfrentar a gente que decía que yo era torpe, o que yo era incapaz, etcétera, etcétera. Y hay que empezar a desaprender estas cosas, a quitarlas. ¿Y cómo desarraigar esto? A veces somos como esas ollas antiguas que tenían nuestras madres, esas que se usaban y que con los años se fueron llenando y se fue pegando así como una capa, no sé de qué, pero se penetran y se quedan ahí y que necesitan un proceso, no sé si se le llama curado, no sé cómo se les llama, en donde puedan desprender todo eso que está pegado. Y a veces eso está duro, pero se tiene que desprender. Y a veces se tiene que raspar o se tiene que hervir con agua o con vinagre, no sé qué más se tiene que hacer. Pero la idea es desprender todo eso que por los años se ha pegado y que vuelva a ser un recipiente que pueda recibir el agua limpia y se mantenga limpia. Hoy, amigo, respira hondo. ¿Y cómo hacer esta transformación? Primero necesitas la información que Dios tiene para ti. Acércate a Dios, relaciónate con Él, y si tú ya tienes una relación con Dios, aliméntate constantemente. Pero recuerda, cuando tú empiezas a tener una imagen correcta de Dios, una definición correcta de Dios, esto va a empezar automáticamente a influir en la definición acerca de ti mismo. Empieza a sacar toda la información de condenación y acércate al Señor. Y verás que Dios, con todo esto, va a empezar a hacer una transformación progresiva, paulatina, pero constante. Entonces, respira hondo, amigo. Te dejo con todo esto y recuerda que siempre te pido un favor. Por favor, suscríbete al canal de YouTube. La verdad es que tenemos mucho más información por ahí y te van a mandar notificaciones siempre y cuando actives la campanita. Y ayúdanos a que más personas puedan oír estos mensajes. Cuando tú sabes que hay alguien que está pasando por algo y alguno de estos mensajes puede ayudarle, reenvíaselo, mándaselo o dales un link para que ellos puedan de alguna manera recibir información que les pueda ayudar. Que este es el propósito de este canal. Bueno, amigo, Dios te bendiga. Hasta luego. Muchas gracias.